Buenas, en este vídeo os voy a explicar qué es eso de las asíntotas, ¿vale? Para eso ya tenemos que saber cómo calcular límites, ¿vale? Antes que las asíntotas debemos saber que es una rama infinita, ¿vale? Entonces, por ejemplo, si tenemos una función y hace algo así, y por aquí hace algo así, imaginaos, ¿vale? Bueno, vamos a intentar detectar o intentar ver qué es eso de las ramas infinitas, ¿vale? Fijaos, tenemos 4 opciones. En el infinito, no siempre tienen por qué estar las 4, ¿vale? Pero cuando la i tiende a más infinito, ¿vale? Esta función, o a menos infinito, esta función se aproxima a un tramo recto, ¿vale? A una recta, como es esta de aquí azul que hemos dibujado, ¿vale? A su vez, cuando la x en este caso tiende a menos infinito, si os dais cuenta, también se aproxima a este tramo recto. O cuando la x tiende a más infinito, también se aproxima en este caso a este tramo recto, ¿vale? No siempre tienen por qué ser los tramos rectos horizontales o verticales. Es decir, también en ocasiones tengo funciones que tienen esta pinta de aquí. Es decir, se aproximan a tramos rectos, pero no verticales ni horizontales, sino oblicuos. Esto puede ser también una curva, una función, donde en el infinito, ¿vale? Siempre trabajamos en el infinito. Fijaos, se aproxima la curva, se aproxima a esos tramos rectos, que en este caso los he dibujado este en azul y este, aunque coincide con el eje, también es otro tramo recto al que se aproxima la curva, ¿vale? Bueno, a esas rectas es a lo que se le llama asíntotas, ¿vale? Es decir, a las rectas a las que las ramas infinitas o las ramas de la función en el infinito se aproximan, ¿vale? Se aproximan pero nunca llegan a tocarse. Bueno, esta es un poco la idea intuitiva. Entonces, vamos a ver cómo calcular o cómo obtener asíntotas de una función. Porque asíntotas en una función hay 3, ¿vale? Tenemos asíntotas verticales. Bueno, voy a empezar por las horizontales, va, más fácil. Tenemos asíntotas horizontales. ¿Cómo compruebo si una función tiene asíntotas horizontales? Es decir, asíntotas horizontales son las siguientes. Esta recta de aquí, igual vamos a llamarla A. ¿Por qué esta recta es igual a A? Porque vamos a suponer que ese número es A. Sabéis que son las rectas horizontales, ¿no? Bueno, pues una función tiene asíntota horizontal, que podría ser pues esa función de ahí. Esta función de aquí tiene asíntota horizontal si cuando la x tiende ¿a qué? A más infinito o a menos infinito, ¿no? ¿Veis esa x que puede tender o bien a más infinito o a menos infinito? ¿Sí? ¿Cuánto vale la y? Pues en este caso
si os dais cuenta, la y vale justamente A, porque esto es A. No, pero no vale A porque no llega a tocarse, ¿de acuerdo? Por eso decimos que es en el límite, es decir, en el límite de la función cuando x tiende a más o menos infinito. Y efectivamente lo expresamos así. Límite cuando x tiende, hay que comprobar más y menos infinito, en realidad tengo que hacer como dos límites. Más infinito, o el límite cuando x tiende a menos infinito. ¿Vale? Entonces, cuando esto ocurre, decimos que hay una asíntota horizontal. Cuando esto ocurre y vale A porque lo he llamado A, ¿vale? Pero A puede ser un número real, ¿vale? Es decir, el límite tiene como resultado un número, no tiene como resultado más o menos infinito, ¿vale? Esto se suele poner sin signo de forma genérica así. El límite de la función cuando x tiende a infinito tiene que dar un número. En ese caso decimos que hay asíntota horizontal en, y decimos la ecuación. Pues, por ejemplo, en este caso será y igual a A. ¿Vale? Bien. ¿Qué pasa con las asíntotas verticales? Fijaos, las asíntotas verticales funcionan de forma distinta. Es decir, tengo que ver el límite de mi función, pero cuando x tiende ¿a qué? Mirad, en este caso, tener una asíntota vertical estaría aquí. Esta recta será x igual a b y será asíntota vertical si la función tiende a más infinito o a menos infinito. La función, cuando x tiende, es decir, cuando x es ese punto b, la función, si os dais cuenta, es la que tiende o bien a más infinito o bien a menos infinito. Es decir, la condición para que haya asíntota vertical no es más que el límite cuando x tiende a b, cuando x tiende a un número, tiene que dar como resultado infinito, y puede ser más o puede ser menos. Y para esto habrá que estudiar los límites laterales que ya vimos en el vídeo anterior, ¿vale? Cuando esto se cumple, se verifica, decimos que hay asíntota vertical en en x, porque al ser vertical la recta es vertical, x igual a b. ¿Vale? Bueno, esta es la teoría. Esta es la teoría que tenéis que saber. Condición de asíntota horizontal y condición de asíntota vertical. ¿Vale? Y es lo que tenemos. Fijaos, vamos a poner aquí una tercera asíntota, que no las vamos a ver este año, pero sí el año que viene. Y ya hemos visto que no solo hay asíntotas horizontales o asíntotas verticales, sino que también puede haber asíntotas oblicuas. Siguen siendo rectas, porque las asíntotas siempre son rectas, pero en este caso
están inclinadas, son oblicuas, ¿eh? Su ecuación será la de una recta cualquiera y es lo que tengo que determinar. Pero como digo, las veremos el año que viene. Ahora bien, sí que quiero que este año tengáis en cuenta una cosa. Si hay asíntota horizontal, no puede haber, ¿vale?, asíntota oblicua. ¿Qué quiere decir esto? Que el año que viene, si me sale asíntota horizontal, directamente las asíntotas oblicuas no las compruebo. Es decir, yo hago este comentario, que es fundamental, digo, como ya he encontrado una asíntota horizontal, no hay asíntota oblicua, y paso al siguiente apartado, ¿vale? Es decir, solo comprobaré asíntota horizontal solo comprobaré asíntota oblicua cuando no haya asíntota horizontal. ¿Bien? Vale. Por tanto, las asíntotas horizontales y oblicuas, ¿vale?, voy a apuntar aquí también, asíntotas horizontales y asíntotas oblicuas, ¿vale?, son excluyentes. Es lo mismo que decir esto, ¿eh? Cuando hay una, no está la otra. Cuando está la otra, es decir, cuando está la oblicua, pues es porque no hay horizontal, ¿vale? Cuando hay horizontal, entonces lo que no hay es oblicua. Puede que no haya ninguna de las dos también, ¿eh? ¿Vale? Pero lo que no va a pasar nunca es que estén las dos, ¿vale? Venga, pues con esto lo tenemos todo hecho. Vamos a hacer un ejemplo para acabar este vídeo y lo practicaremos sobre todo en los ejercicios que tenemos programados para los próximos días, que es como mejor se aprenden estas cosas, ¿vale? Porque desde el punto de vista teórico quizás no se entiendan tanto. Mirad, ¿cómo me pueden preguntar esto? Pues yo tengo una función que tiene esta pinta, 2x cuadrado menos x más 3 dividido entre x al cuadrado menos 1. Vale, lo primero, vamos a estudiar las más fáciles, creo, las más inmediatas, las asíntotas horizontales. Y para eso, ¿qué hacemos? Buscar si el límite cuando x tiende a infinito de mi función, a ver qué me da como resultado. Bueno, pues el límite de esa función, sustituyendo, me da infinito partido infinito indeterminación. Y ahora bien, estamos calculando ese límite, pero como me ha salido una indeterminación, tengo que resolverla. Las indeterminaciones infinito partido infinito se resuelven por el criterio de grados. Pues resolver el límite de esta función es equivalente a resolver el límite de la función donde mandan solo los monomios de mayor grado, ¿os acordáis? Y en este caso, la x cuadrado simplifica y obtengo un 2. Luego, el límite de la función cuando x tiende a infinito me ha dado un número, pues sí. Esto quiere decir que efectivamente hay asíntota horizontal y doy la ecuación y igual a 2. ¿Vale? Con esto ya habríamos acabado el estudio de las asíntotas horizontales. Además, como me ha salido asíntota horizontal, ya diría que no habrá asíntota oblicua, porque son excluyentes. ¿Sí? Y lo único que me quedaría por ver es asíntotas verticales. Así que, vamos a ello. Para las asíntotas verticales la condición era límite cuando x tiende a un número de esta función, me tiene que dar más o menos infinito. Esta es la condición, ¿no? Condición. Vale.
a un número que antes llamábamos b, ¿no? Pero mi pregunta es, ¿cuál es ese número b? Y esto no lo he dicho antes. No lo he dicho antes. Bueno, pues los números candidatos a ser asíntotas verticales o a formar parte de esa recta que pasa por esa abscisa a ser asíntota vertical, son los puntos que no están en el dominio de la función, ¿vale? Esto es importante. Claro, no voy a empezar a probar ahí todos los números para ver si son asíntota vertical o no. Tendré que elegir unos cuantos, ¿no? Tendré que 1, 2, 3, pero no puedo hacer esto infinitas veces. Claro. ¿Cuál es el dominio de esta función? El dominio de esta función son todos los números reales menos, ¿qué? Los que anulan el denominador, ¿no? Vamos a ver. ¿Cuándo se anula el denominador? Pues el denominador se anula cuando x cuadrado es igual a 1, es decir, cuando x es más o menos 1. O sea, todos los números reales excepto el menos 1 y el 1. Ese es el dominio, ¿no? Luego, ¿qué números tendré que comprobar como posibles candidatos a que haya ahí una asíntota vertical? Pues efectivamente el menos 1 y el 1. Es decir, lo que tengo que comprobar es límite cuando x tiende a 1 de mi función y límite cuando x tiende a menos 1 de mi función. Claro, menos 1 porque ha sido uno de los puntos que no pertenece al dominio y 1 porque es el otro de los puntos, lo he puesto al revés, porque es el otro de los puntos que no pertenece al dominio. Bien, por tanto, ¿cómo hacemos estos límites? Pues muy fácil, sustituyendo y a ver qué pasa. Si sustituimos el menos 1, claro, el denominador va a salir 0 siempre. ¿Por qué? Porque justamente si hemos resuelto esta ecuación es porque para x igual a menos 1 y a 1 se anula el denominador. Ya lo he puesto aquí, ¿no? Bien. ¿Y el numerador? Bueno, el numerador si sale 0 saldría una indeterminación que tendría que resolver. La de 0 partido 0 era factorizando, acordaos. Pero en este caso pues no sale 0. Fijaos, si sustituyo por menos 1, menos 1 al cuadrado es 1 por 2, 2, menos 1 es más 1, ¿vale? 2 más 1, 3 y 3, 6. Pues aquí tenemos un 6. Y en el de x igual a 1, pues si sustituyo x por 1, 1 al cuadrado por 2 son 2, 2 menos 1, 1 más 3, 4. ¿Vale? En ambos casos me sale un límite, acordaos, del estilo k partido 0. ¿Os acordáis que k partido 0 podía ser más infinito, menos infinito, o eso que decíamos no existe? Bueno, en este caso, cuando estamos calculando asíntotas, en realidad vamos a poner infinito, pero sin definir un signo. Vamos a poner más o menos. Yo no sé si esto es más, menos, o incluso uno más y otro menos que, acordaos que en ese caso decíamos que no existía. ¿Vale? Claro, una cosa es calcular el límite y dar una solución, que puede ser una de estas tres, ¿vale? Y otra cosa es estar dentro del análisis de una asíntota, en este caso vertical, ¿vale? Estamos en asíntotas verticales. Y por el hecho de cumplirse esta condición de salir k partido 0, realmente, al no salir una indeterminación, yo ya puedo decir que hay una asíntota vertical en x igual a menos 1 y también hay otra asíntota vertical en x
igual a 1, ¿vale? ¿Y puede haber dos asíntotas verticales? Puede, y 3 también, ¿vale? Lo que no puede haber es dos asíntotas horizontales. La asíntota horizontal es única, ¿vale? O más que única, puede haber una cuando x tiende a más infinito y otra cuando x tiende a menos infinito, ¿vale? Pero normalmente suele ser la misma, ¿eh? Y es única. Vale. Ya habríamos acabado este ejercicio. Si lo resumimos, ¿vale? Si lo resumimos, diríamos que como asíntotas horizontales me había salido igual a 2 y como asíntotas verticales me había salido x igual a menos 1 y x igual a 1. Fijaos, ahora me pueden decir que intente dibujar esta función. Y para dibujar esta función, mirad, yo lo que haría sería lo siguiente. Marco mi asíntota horizontal igual a 2. Marco mis asíntotas verticales. X igual a menos 1, x igual a 1, ¿vale? Verticales. Y la horizontal. Y ahora, ¿para dónde va mi función? Mi función viene así, hace algo así, o viene por aquí abajo, por aquí, viene por aquí, o viene por aquí. Vale. Para eso es para lo que tengo que estudiar los límites laterales. No para determinar si hay asíntotas verticales o no, que yo ya sé que las hay. Pero los límites laterales, cuando yo hago el límite de la función cuando x tiende a menos 1 por la izquierda y el límite de la función cuando x tiende a menos 1 por la derecha, ¿vale? Pues si os dais cuenta, a la hora de hacer estos límites, lo que me va a salir, y os animo a que lo hagáis, ¿vale? A ver, un segundo. Vale. Lo que me va a salir al hacer ese límite lateral es que a la izquierda del menos 1, esto va a tender, o el signo que va a salir es más infinito. Y a la derecha del menos 1 va a salir menos infinito. Y con eso ya tengo analizado el menos 1, ¿vale? Este más menos infinito, como uno saldría más y otro menos, en realidad, si yo estuviera calculando este límite, diría que no existe. Lo que pasa es que ya os he dicho que como estamos en asíntotas, aunque como tal ese límite no existe, lo que sí que existe es una asíntota vertical. Y esto, que cada uno salga hacia un sitio, me da una información muy valiosa. Lo mismo, ¿vale? Lo voy a hacer aquí arriba, voy a estudiar los límites laterales cuando la x tiende a 1 por la izquierda y a 1 por la derecha. Fijaos que ahora ya no estoy en el 1, en el menos 1, sino que estoy en el 1, es decir, en este de aquí. ¿Vale? Bueno, pues a poco que hagáis esto, a la izquierda del 1 va a salir, en este caso, menos infinito, y a la derecha del 1, más infinito. También diferentes, o sea, que también aquí, si yo calculara este límite, diría que no existe. Pero lo que sí que existe es asíntota vertical y nuevamente esta información es muy valiosa. ¿Por qué digo que esa información es muy valiosa? Mirad, vamos a irla haciendo. ¿Qué significa este más infinito de aquí? Voy a irlo haciendo por colores. ¿Va? ¿Qué significa ese más infinito? Ese más infinito significa
que si yo me sitúo en el menos 1, a la izquierda el infinito es positivo. Es decir, quiere decir que entre esta opción o esta opción que es más infinito o esta opción que es menos infinito, yo me quedo con el positivo. Por lo tanto, yo dibujaría aquí. Vamos a la siguiente, que es el menos infinito a la derecha del menos 1. Bueno, pues si yo me sitúo a la derecha del menos 1, pues aquí, menos infinito. ¿Veis que esto sería más infinito? Pero en este caso no, porque a la derecha del menos 1 me ha salido menos infinito. Luego me tengo que quedar con este, hablaba de este. Me tengo que quedar con menos infinito. ¿Vale? Ahora nos ubicamos en el 1. El 1 lo tenemos aquí, el 1. Antes estábamos aquí, en el menos 1. ¿Vale? Ahora estamos en el 1. A la izquierda del 1, es decir, esta parte de aquí. ¿A dónde tiende la función a la izquierda del 1? Ahora sí, a menos infinito. ¿Vale? A la izquierda del 1, a menos infinito. ¿Dónde dibujaré la función a la izquierda del 1? En el menos infinito. ¿Veis que esto sería el más infinito? Pero eso no. Menos infinito. Y por último, ¿qué pasa a la derecha del 1? Pues más infinito. Pues a la derecha del 1, más infinito. Si fuera menos infinito sería esto, pero no es el caso. Estamos hablando de más infinito. Conclusión. Ubicando la curva con las asíntotas verticales y los límites laterales calculados, junto con otra información que veremos con derivadas, pero ya solo con esto me hago una idea, que mi función va a ser algo así. Vendrá por aquí, hará algo así y vendrá por aquí, porque además de las asíntotas verticales también estoy dibujando o estoy teniendo en cuenta las asíntotas horizontales. Así que ese es el dibujo de la función, que en este caso a lo mejor esto de aquí abajo lo he dibujado como toca, ¿vale? Pero podría ser, pensé, ¿y por qué no esto es así? Podría ser, podría ser. En este caso es así y lo que haremos será, cuando hagamos derivadas, aprenderemos a calcular este máximo y veremos que efectivamente el máximo queda un poco más bajo, queda más o menos a esta altura, ¿vale? Y no sobrepasa el eje de las X, ¿vale? Pero como mínimo la información que me dan las asíntotas ya es muy importante como para poder, si no dibujar la curva, tener una idea muy aproximada de ella, ¿vale? Bueno, espero que haya quedado claro y lo dicho, en los ejercicios seguiremos practicando cálculo de asíntotas, porque repito, ¿vale? Y ya con esto acabo los vídeos teóricos, un poco más teóricos, de este tema 11, ¿vale? En este tema 11, ya a modo de resumen, lo que hemos visto ha sido límites, ¿de acuerdo? ¿Pero para qué? Bueno, ¿qué son los límites y sobre todo el cálculo de límites? Pero ese cálculo de límites, que puede ser o bien sustituir o bien resolver indeterminaciones si las hay, sustituir y que me dé un resultado y ya está, o sustituir y que haya que resolver unas indeterminaciones, ¿vale? Así se calculan los límites, pero realmente esto, ¿para qué me sirve? Pues fundamentalmente me sirve para el estudio de la
continuidad que vimos el otro día y para el cálculo de asíntotas que acabamos de ver en este vídeo, ¿vale? Así que os tenéis que quedar con esto, es para lo que necesitaréis calcular límites el año que viene. Y bueno, hay una tercera opción que veremos en el tema siguiente, que es para derivar, aunque ya veréis que luego las derivadas al final las vamos a hacer con unas tablas de derivación y no vamos a utilizar límites, pero digamos que para que entendáis las derivadas también necesito que entendáis los límites. Así que este sería un poquito el esquema de este tema 11 que doy por finalizado en cuanto a lo que son las explicaciones con este vídeo. A partir de ahora vamos a ir haciendo los ejercicios, tenéis que intentarlos por vuestra cuenta y como siempre hemos hecho, iré subiendo el solucionario, o iré subiendo, mejor dicho, un vídeo tutorial con la resolución de cada uno de ellos, ¿vale?